Buenas noches. Hemos vuelto a De Buena Fuente a este escenario donde estuvimos hace poco, el Centro Cultural del Oriente. Nos reciben ustedes en sus casas para que escuchen hechos de trascendencia regional, local, del Gran Santander. Saludamos a Alfonso Pineda. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo está? Y buenas noches, Vidal, nuestro compañero de siempre, de Durania, departamento Claro. norte de Santander. ¿Sabe qué me dijeron? Con ancestros. Sí. ¿Sabe qué me dijeron? Que Vidalito está contento con... Hace 8 días que hablábamos con Mauricio Mejía, el señor secretario de Infraestructura, Sí. y entonces que se ha puesto muy contento porque como Mauricio Mejía dice que pronto va a comenzar la construcción de la 4G Bucaramanga-Pamplona, entonces él dice que la Casa Durania de que le va a quedar más cerca. Vidal, buenas noches. Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Me va a quedar a 2 horitas. ¿Y allá podemos hacer De Buena Fuente? Claro, por supuesto, invitados. Los invito a la hamaca y los invito a las escalinatas de mi pueblo, en fin. No echemos más carreta, a lo que vinimos vamos. El exgobernador, senador de la República, Horacio Serpa Uribe. Senador, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes en este programa de Buena Fuente. De Buena Fuente, sí. Y Lo de Buena tenemos- Fuente sé Ah. que tiene el mejor rating. Gracias. ¿Usted vio el de Rodolfo Hernández? Yo vi el de Rodolfo Sí, lo vio. Hernández. Sí, muy buen programa. El alcalde se acomoda, se arrellana ya en su sillón en el edificio Premier. Nos En el cuentan, penthouse. En el penthouse, y debe estar viendo el programa. Y nos toca entrar de una con eso. Es que el Como alcalde... dicen en el fútbol, entrar con los taches Exacto, arriba. es que el alcalde Rodolfo, esa noche cuando le entrevistábamos, que usted lo vio, dijo, no sé, de un momento a otro, vamos a derrotar a Serpa. Y le sacaron hasta Hay reggaetón que y todo, ¿no? Hay que derrotar a derrotar Serpa. a Serpa. ¿Ah? ¿Qué? No, pues era un libreto muy interesante, muy bueno. Yo me morí de la risa. ¿Será que él lo traía armado? Porque con nosotros me no morí de la lo- risa siguiendo la risa de ustedes. No, ustedes estaban a carcajada Y a limpia. nosotros nos dio risa, fue que... Pero no hubo libreto. ¿A usted lo sorprendió, lo disgustó? No, yo supe fue después cuando eso se volvió Viral, que sí. llaman, ¿no? Sí. Entonces tuve la curiosidad de mirar primero el pedacito Sí. y luego vi el programa. Claro. Muy bueno. Pero le disgustó, lo sorprendió. ¿Qué sentimiento, qué? No, yo dejé pasar unos días y dije, bueno, pues este papayazo lo voy a pasar una facturita y listo. No más. ¿Y cuál fue la factura? No. ¿Ah? Bueno, usted le dijo unas conoce. cuantas verdades después en esos días. Pero, es decir, usted hizo una pero de declaración resto, pública. No, yo ya a estas alturas de mi vida ni tengo odios, ni rencores, ni enemigos, ni nada. A Rodolfo lo conozco desde que estábamos en el colegio, sé cómo es. Colegio Santander, ¿ha sido así toda la vida? Pues les quiero contar que yo estudié aquí donde estamos haciendo este programa. Aquí. Claro. ¿Aquí queda el Colegio Santander? Aquí quedaba el colegio Santander. ¿Y en ¿Serio? qué salón? ¿En Yo qué parte estudié- queda su salón? Yo estudié allí, estudié cuando estaba en primero de bachillerato, que Sí. era primero E, y luego segundo C, allí. En el segundo piso. En el segundo piso. Eso fue año de 1955, 1956. Sí. Y en el 57 se inauguró el Colegio Santander. En la novena. Arriba en la novena. Abajo de la UIS. Aquí estuve 2 años. Aquí estuvo antes. O después, San Pedro? tal vez, no, después estuvo el Colegio El del Pilar, Pilar. sí. Pilar. Y antes estuvo el Colegio San Pedro. San Pedro, que estaba regentado por los padres Es decir, jesuitas. usted estudió con Rodolfo Hernández y con No, Alejandro no, Galvis. yo iba adelante de Rodolfo, como 2 años. Y sí, pues yo estudié O sea, con el doctor y usted Alejandro. en el colegio suele decirse, ¿no? Que cuando va uno en los grados superiores, entonces se la monta o a los de los grados inferiores. Usted nunca se la montó a Rodolfo como para saber que desde ahí es donde viene la fijación que hay que derrotar a Serpa. No. ¿No? No, Nunca además le yo dio un era cocotazo, un pelado- coscorrón ni nada. No, esos son los vicepresidentes. Los Vargalleras. Sí. Bien, Y pero aquí quedaba la cancha de básquetbol, según veo. Aquí Usted era quedaba un gran un patio, aquí basquetbolista. formábamos nosotros. Aquí en el fondo quedaba la cancha de básquetbol y allá en un pasillo quedaba la iglesia. bien. ¿Todavía queda? La capilla. Ahí hay Sí, la sí, capilla. la Abrió un capilla teatro ahí, y claro. yo he estado ahí en actos culturales. Pero la molestia de Rodolfo, porque él después, ya más calmado, dijo, no, yo
el doctor Horacio Serpa, he compartido con él, pero es que lo que me molesta, dice él, le achaca que usted pasó de agache, supuestamente, en tanto gobiernos liberales locales, sin decir ni mu frente a lo que Rodolfo Hernández ha llamado tantos actos de corrupción, porque él dice que 12 años de gobiernos liberales y que entregaron la ciudad vuelta añicos y que él lo que está haciendo es reconstruyendo y tratando de sacar a flote la ciudad, reflotar, dice. Bueno, primero, no me voy a dejar provocar, meter en una polémica que no me interesa. Lo segundo es que en lo anticorrupción, primero, mi ejemplo. Yo llevo 49 años en la actividad política y siempre he obrado correctamente. De mí han dicho de todo. Conmigo han trapeado no sé cuántos pisos en diferentes lugares de Colombia. Nunca, ni una sola vez, he sido señalado de un acto de corrupción. Yo siempre he manejado los recursos públicos con la mayor honradez como debe ser. Eso no es ninguna gracia, pero frente a tanta corrupción hay que decirlo. En segundo término, tuve la oportunidad de luchar contra la corrupción nacional, porque acuérdense, yo fui procurador general de la nación y hay muchos ejemplos de mi preocupación y de mi diligencia por impedir y cuando ocurrían por sancionar los latrocinios públicos. Y siempre en mi vida yo he sido una persona en estos aspectos transparente. Claro, yo he sido polémico, yo he discutido, yo he peleado, yo he tenido unas luchas muy grandes. Se ha echado uno que otro Porque es mamolazo, que uno que otro mamolazo de no vez en crean cuando. ustedes que salir de una suplencia en el Consejo Municipal de Barranca Bermeja y llegar por allá a la cúspide es fácil. Eso fue echando codo, como decíamos cuando jugábamos basquetbol. Pero muy contento. No, yo no tengo Bueno, pero ningún usted interés de hacer cree, políticas senador Serpa, que polémicas improductivas ahora. Sí, ¿a pero- qué se debe esa animadversión o esa crítica constante, ese señalamiento permanente donde el alcalde habla de politiquería, que prácticamente saquearon el municipio, que lo dejaron en bancarrota, que prácticamente se robaron a Bucaramanga y señala a los liberales? Y de ahí lo que señala a Juan Carlos, que dice, y Serpa, ni mu. Lo bueno hubiera sido que, no sé si lo hizo, hubiera presentado las denuncias. Es que nosotros estamos en un estado social de derecho. Aquí en Colombia, institucionalmente, hay quienes tienen que hacer las investigaciones de los actos de corrupción que cometen los funcionarios públicos, los servidores. Entonces, aquí tenemos Procuraduría, aquí tenemos Contraloría, son órganos de control. Pero él dice que también no son manejados por dice la liberales. Constitución Nacional. Y tenemos la Fiscalía General de la Nación. Pero hay más controles. Un control muy importante es el control de los medios de comunicación. De manera que ustedes y sus colegas y los medios de comunicación tienen ahí, y lo han hecho, un espacio muy importante para servirle a la comunidad. Además está la veeduría cívica. Eso ha venido tomando una importancia enorme. En este momento hay otro aspecto también trascendental en este tema, y son las redes sociales. Sí. ¿Sí? Ahora, cualquier persona tiene la oportunidad de denunciar una falta, de denunciar una arbitrariedad, de denunciar un robo, de hacerlo en relación con un peculado, de pedir una investigación por el comportamiento indecoroso de un funcionario público, de manera tal que, Sí. pues esos son cuentos, pero yo no me voy a detener ahí. Pero una cosa, doctor Horacio Serpa, usted evidentemente dice que pues ha salido a flote de tantas críticas, son más de 50 años de política. No, es que las críticas sí no me importan. y estos de son- críticas y de acusaciones. Sí. Que usted, bien, pero que usted a veces ha permitido que amigos sean corruptos
No, pero Por ¿cómo se le ejemplo, ocurre a mire, alguien pensar eso? no, es que la gente Ese- dice, Serpa puede ser bueno, pero bueno, lo que pasa es que los que están alrededor... Pero esos son mis enemigos. No, Esos pero son, pero... Es que mire, hay amigos, Sí. hay enemigos y hay amigos enemigos. ¿Sí? Y esa los figura- que dicen, no, ese Serpa sí me gusta, mire, qué buen orador es. Sí, y claro. Bueno, y tal. Pero resulta que permite que no sé qué y que el otro día hizo. Esos son los amigos enemigos. Bueno, No, yo pero no la me pregunta es preocupo si por eso. permite, mire, entonces la voy a... No, pero ¿cómo se le ocurre a Mire, usted que me perdóneme conoce, que... Alfonso? Sí, claro, pero ¿Cómo entonces... me hace esa pregunta? No, le hago esta pregunta porque es que usted recibe muchas críticas porque es el jefe de un partido liberal y los políticos están muy cuestionados e inclusive nadie quiere ser candidato al Partido Liberal, sino por firmas. Por ejemplo, Juan Manuel Galán, ¿por qué quiere hacer por firmas? Otros que no quieren identificarse únicamente con el partido, sino con firmas, porque está demasiado... Tiene mala imagen el Partido Liberal El con Partido otros partidos. Liberal Y usted es tendrá- un ícono del Partido Liberal. Y por eso vienen las críticas, las denuncias. No está hacerle un juicio aquí al doctor Horacio Serpano. El Partido Liberal tendrá tan buena imagen y tan buena proyección que es el partido más veterano, por decirlo de alguna manera, de la historia colombiana. El Partido Liberal fue fundado en el año de 1849. Ha sobrevivido a todas las batallas, a todos los actos de contumelia, a todos los críticos. En las últimas elecciones que hubo en Colombia, cuando yo estaba en la codirección del Partido Liberal, el Partido Liberal volvió a ganar las elecciones. ¿Sí? ¿Cuáles elecciones dice usted? Las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Sí, Esas las pasadas. elecciones, el Partido Liberal sacó más votación 2015. para consejo, sacó más votación para alcaldías, sacó más votación para gobernadores, solamente Sí. para asamblea, no, y por una circunstancia que se presentó en el departamento de Santander, que usted ya excuse, conoce. pero es que- Primera cosa. Sí. Segunda cosa, no me den en este momento el digno honor de ser el director del Partido Liberal porque no lo soy ya. Bueno, yo lo es. Le quiero contar. Llevé al Partido Liberal en medio de muy difíciles circunstancias, incluso como no había ocurrido nunca, problemas judiciales. Lo llevé a una convención hace 12 días que fue realmente apoteósica, ¿no? Donde estuvo toda la representación nacional, donde se eligió un director único, en donde se emprendió una actividad muy importante por la presidencia de la República. Ahí Y hay sí una hay cuñita, ¿no? candidatos. Ahí hay una cuñita del Perdón. senador. Le dejé Sí hay ganador el Partido candidatos. Liberal, ¿no? Sí, pero... Sí hay candidatos del Partido Liberal. Sí, en estos días estuvieron aquí en Bucaramanga el doctor Humberto de la Calle Lomana. El doctor Cristo. Estuvo el doctor Juan Fernando Cristo. Con seguridad que vienen Sí, los otros claro. candidatos. Ahí hay una Sí, doctor. emulación Cuña. supremamente Sí, interesante. Doctor, pero una cosa. Gente es que- buena, doctor gente Espeto, sana. Usted dice que el Partido Liberal tiene buena imagen. Yo creo que no, créame. Bueno, pues usted. Yo no, es que. Yo según le las presento encuestas- mucha gente que tiene buena No. imagen del Partido Liberal. No, pero las encuestas dicen lo contrario, doctor. No, las encuestas No, ¿en dicen. serio? No, un momentico. La última encuesta importante que hubo. El en Gallup Colombia, Poll y que fue el- la de Gallup. La de Gallup. El Partido Liberal está de primero en las preferencias de los ciudadanos colombianos. No, a mí me parece Ahora, que es el Centro pero- Democrático. No, Alfonso, el hay que Centro hacer la Democrático pausa. quedó como de quinto. Mire, Galo. Claro, no vivimos la época más importante de los partidos. Cuando eran las elecciones ni en de Colombia, ni en Venezuela, ni en la Argentina, ni en México, ni en los Estados Unidos. Fíjense, la democracia más importante del mundo. En los Estados Unidos lo que está pasando con la cuestión de republicanos y demócratas. Fíjense ustedes, la cuna de la democracia más importante, Estados Unidos, la cuna de la democracia, Francia, lo que ha pasado, Claro. ¿no? Partido Socialista que fue durante muchos años de una extraordinaria importancia, ahora ya está en el 6º lugar. Partido Socialdemócrata de Alemania acaba de perder de nuevo las elecciones. En España va recuperándose el PSOE. Bueno, esas son circunstancias de la política, pero aquí en Colombia el Partido Liberal no solamente anda de buen semblante, sino que va a tener
presidencia de la República. Ahí está entonces. Esa es la frase para el Twitter, para este instante. yo el no sé. Partido Liberal Bueno, Democrático. yo Tengo que hacer la realmente pausa. estoy confundido. El No, pero partido- usted que, Bueno, vamos a óyeme, hacer una pausa, pero nada, Alfonso, y traemos pero las Alfonso, usted no goticas de recuerda un dicho según el cual cada chuchero pondera sus agujas. Entonces, Vamos a hacer la primera pausa. Esto se llama De Buena Fuente a través del canal regional. Volvemos a De Buena Fuente. Hoy hablamos con el senador Horacio Serpa Uribe. Senador, para cerrar este capítulo del alcalde, un concepto de un político de trayectoria. Si usted hubiese sido concejal de Bucaramanga con todo lo que el alcalde Rodolfo Hernández les dijo a los concejales, los acusaba, les decía por los medios de comunicación de todo, y un buen día hace poco los invita a almorzar y los concejales fueron prácticamente todos y los liberales, y entonces la gente en la calle le preguntaba a uno, oiga, yo no entiendo, yo no hubiera ido. Otros dicen, no, ese es el ejercicio de la política. Simplemente una opinión de un hombre que ha recorrido y que ha estado en 1000 batallas. Si usted hubiese ido a un almuerzo de esa naturaleza, ¿eso hay que hacerlo en la política? Después de que Hombre. le han dicho sanguijuela Sí. y Hombre. todo lo demás. mire que me pareció muy digna la actitud de los concejales. ¿Por qué? Porque es que ellos, encima de sus propios sentimientos personales y de sus concepciones políticas, tienen una mira muy importante que es la ciudad de Bucaramanga y que son los ciudadanos de Bucaramanga. Entonces, si la invitación se hizo de buena fe, como espero, y ellos asistieron de buena fe en el propósito de, en medio de las diferencias, tratar de encontrar soluciones para la ciudad, me parece importante. Es más, me parece un acto de mucho carácter, ¿no? Yo les quiero contar que me reuní una vez con el doctor Rodolfo, al principio de su gobierno, estuvimos conversando sobre cosas generales y lo que tiene que ver con la ciudad de Bucaramanga. Eso no desdice de uno, ¿no? No desdice de uno. Si a mí me está criticando una persona y de pronto me llama a invitarme a charlar, pues me parece interesante, ¿no? Más que decir de mí, me coloca pues en una situación de nobleza y de gran valor. Como tenemos que aprovecharlo a usted por su conocimiento, su sapiencia y su conocimiento de la situación política, llevamos prácticamente 19 meses, algo más, de estos gobiernos. Usted hoy en día, con su lupa, con su poder de raciocinio, ¿usted cómo ve la situación de Bucaramanga? Hay algunos como entrevistados como los que tuvimos acá, como Freddy Anaya, que habló, que dice que prácticamente la ciudad al final del gobierno de Rodolfo Hernández le va a ir bien en unas cosas, pero mal en otras. Usted hoy, ¿usted cree que esas críticas que se lanzan, los cuestionamientos que se lanzan, es como dicen los enemigos o los contradictores de Rodolfo, que es para tapar lo que no ha hecho, lo que no ejecuta, lo que no es capaz de gobernar? ¿O cómo ve usted las cosas? Ahora, primero, pues uno desea que todas las entidades públicas sean bien gobernadas y que tengan los mejores resultados. En segundo término, lo que yo deseo vivamente para Bucaramanga, Es que le vaya bien. sin importarme si está el doctor Rodolfo Hernández o no al frente de la alcaldía, es que salga adelante, que le vaya bien, que tenga muy buenos sucesos, que atienda las necesidades más apremiantes de la ciudadanía desamparada, que haga obras de desarrollo, que logre importantes realizaciones en el campo de la economía. Esos son mis deseos. Ahora, pues Rodolfo Hernández es una persona que tiene una gran experiencia, que es un profesional de la ingeniería, pues tiene todas las condiciones para hacer un buen gobierno. Le echan de menos obras, realizaciones. Bueno, todavía no ha terminado el segundo año de gobierno. Yo pienso que el juicio hay que hacerlo es en el tercer año realmente.
Para mí, creo que lo que se argumenta en el sentido de que es que se están saneando las finanzas y que por eso no queda plata para hacer ninguna obra, etcétera. Bueno, falta ver si eso sea lo verdadero o lo necesario por esto, porque es que yo conozco muchos casos de gobiernos subnacionales o locales y también de gobiernos de muchas naciones del mundo que han logrado recuperar su economía, sus finanzas, superar los problemas de falta de recursos, etcétera, sin dejar de hacer las obras prioritarias y sin dejar de atender a la gente. Pero yo pienso que es prematuro por esto, porque yo le tengo una gran consideración a los gobernantes. Yo he sido gobernante y yo sé que ejercer el gobierno es muy complejo, muy difícil. Primero, porque cuando uno llega a empezar el gobierno nunca hay recursos. Los recursos no solamente los ha gastado el anterior administrador, sino que ha comprometido las vigencias futuras. Entonces hay que empezar por lograr recursos de afuera. Esa es una labor muy importante. Yo no puedo medir en este momento cómo le ha ido a Rodolfo Hernández en ese aspecto, pero si hay un funcionario que se cruza de brazos y espera que le lleguen recursos de otras partes y no los gestiona, los reclama, no los busca, no pelea por ellos, deja mucho que desear. No estoy diciendo nada, sino que en ese aspecto es muy importante superar el problema que yo les digo, que el primer año de la administración pública es tremendo, además tiene que hacer el plan de desarrollo, etcétera. Ya en el segundo, entonces tiene que verse si se está cumpliendo el plan de desarrollo. Eso es muy importante, tener un plan de desarrollo en serio y cumplirlo en serio. El tercer año sí es el año en el que empiezan a tomarse las cuentas, ¿no? Sí. Ojalá le vaya bien. Yo deseo vivamente que le vaya bien a Rodolfo y le deseo también un gran trabajo a los concejales de Bucaramanga. Yo no he visto a los concejales de Bucaramanga en una actitud recalcitrante de querer destruir, no. ¿Usted les ha dado algún consejo en ese Pues aspecto? yo he hablado bastante con ellos. No he tenido ni necesidad de decirles eso porque ellos lo entienden, claro. Eso es como el vallenato, ¿no? Que yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida, ¿no? Sí. Entonces hay que hacerse querer, Sí. de un lado y del otro, no importa que sean de partidos diferentes. Lo importante es que cumplan sus tareas. Doctor Horacio Serporilla, hablemos ahorita de política nacional. Resulta que Humberto de la Calle es precandidato del Partido Liberal. Usted, si le pregunto a qué candidato va a apoyar, y la respuesta es lógica y todo el mundo la sabe, voy a apoyar el candidato de mi partido. Pero si es Humberto de la Calle, usted se siente con una restricción un poquito, porque hace 21 años él renunció de la vicepresidencia y al renunciar quiso decirle a la comunidad, ellos son responsables de que financiaron la campaña con el narcotráfico. Todo el mundo sabe que Samper no se cayó fue por usted. Usted fue el que le dio la mano a Samper. Entonces, pero Humberto de la Calle se fue, abandonó el barco. La pregunta es cómo apoyar a un hombre que en los momentos difíciles no apoyó el proyecto que usted estaba defendiendo. Buena pregunta de Alfonso. Muy buena. No, buena, ¿no? magnífica. Y Magnífica. se la dejó no para que hable el armadillo, sino Horacio Oiga, Serpa. y yo espero contestársela también de manera que corresponda a la inteligencia de la pregunta que se me acaba de hacer. Miren, las discrepancias en la política son Pan de todo. pan de todos los días. El doctor Humberto de la Calle fue candidato a la consulta liberal, ganó Samper, él decidió apoyarlo, Samper lo invitó a la vicepresidencia. Luego, en el ejercicio del gobierno del presidente Samper, se presentó la crisis de la financiación de la campaña y al doctor Humberto de la Calle le pareció que su tarea era renunciar y se retiró. Eso, pues, hay que respetarlo.
Pero se Esa retiró es echando una- vainazos. No, esa fue una decisión importante. En ese momento la crisis era muy grande. Los vainazos que se echaban contra el gobierno fueron muchos. El doctor Ernesto Samper se mantuvo en la presidencia no por mí, yo era un funcionario que trataba de hacer las cosas bien. Pero él no se cayó porque no era responsable, y eso lo demostraron los jueces. Ahí en ese proceso hubo mucha gente que se fue para No, la doctor, si cárcel. usted renuncia, él se cae. Y- no, claro. no, yo no creo, yo no creo. Tal vez usted es muy modesto, pero la situación política de ese momento era esa. El poder a irrefutable otras del Mamola. personas no investigaron, nos encontraron perfectamente inocentes, y el doctor Humberto de la Calle siguió su trayectoria y cumplió una tarea supremamente importante. Fue después ministro del Interior. Él había cumplido una tarea trascendente en la Asamblea Nacional Constituyente, estuvo de embajador, es un jurista reputadísimo, tiene una oficina con su hijo, por cierto, muy acreditada, y cumplió en los últimos 4 años una función superlativa, que hizo que todo el mundo lo admirara. Yo admiro mucho a Humberto de la Calle, lo admiré desde que estábamos en la Asamblea Nacional Constituyente, pero lo que hizo Humberto de la Calle en los últimos 4 años fue extraordinario. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque si hay una persona en este país que durante 40 años sostuvo la bandera de la paz en todos los escenarios, muchas veces me vi solo con mi banderita blanca, no, la paz, tenemos que hacer la negociación política. Yo sé cómo es eso, yo fui negociador. Oiga, ese es un trabajo extraordinario. Ahora lo han candidatizado a la presidencia de la República, me parece que tiene todos los méritos. O sea, en Que tiene resumen, todos los doctor méritos. Serpa. Si el doctor Humberto de la Calle es el candidato del partido, yo me juego mis restos con Humberto de la Calle. Otra. Ahí está la primicia, ahí está la chiva. Otro tuiterazo. Si el doctor Humberto de la Calle es el candidato presidencial del Partido Liberal, yo me juego mis restos. Pero fíjese cómo es la historia, doctor Serpa, porque 21 años después, un hombre importante de este gobierno, de Juan Manuel Santos, se retira también, y se retiró por simple mecánica electoral, por supuesto que sí, y hubo una cuestión amigable, pero fíjese que han pasado los días y Germán Vargas Lleras, entonces ya ahora la semana pasada, Cambio Radical no apoyó lo del tema de la JEP, ha puesto problemas, retiró los ministros, toda la cuestión. Usted incluso dijo, hubo poca solidaridad del vicepresidente con el presidente, esa fue una frase, ¿no? Sí, Se es que pronunció por ahí, ¿no? yo durante algún tiempo, cuando el doctor Vargas estaba en la vicepresidencia y estaba cumpliendo una tarea muy importante en el ministerio. En la vicepresidencia y manejando todo lo de infraestructura. Ok, no, pero primero estuvo 2 ministerios, Ministerio del Interior y luego En en el Ministerio de Vivienda. Vivienda, Sí. y luego pasó a la vicepresidencia, hizo una tarea muy importante, encomiable, con lo de las carreteras, etcétera. Bueno, las 4G creo que están todavía embolataditas. Pero siempre dije, oiga, ¿y por qué el doctor Germán Vargas no habla de la paz? ¿Por qué Germán Vargas no se pronuncia al respecto? Y yo tocaba madera llamando la atención, oiga, ¿qué pasa con el señor vicepresidente? Gran vicepresidente, gran amigo del señor presidente, pero hacía mutis por el foro cuando se trataba de la paz. En algunas oportunidades se pronunció. Eso no me gustó a mí. Yo reconozco que es un valioso personaje de la política nacional. Ahora que está aspirando a la presidencia de la República, rompe con el señor presidente después de estar 7 años y 2 meses en el gobierno. A mí no me parece bueno en la concepción que yo tengo de los criterios de lealtad y de solidaridad y de cordialidad que debe haber en las personas que están defendiendo una misma causa. Ahora,
antes de que me pregunten que qué opina el Partido Liberal, que se haya retirado Germán Vargas o que hubiera seguido, realmente poco, ni fu ni fa. Ya en este momento se están delineando las candidaturas presidenciales. Permítame algo. Nos toca Le voy ir a pausa. poner, sí, pero espera un momentico. Voy a traerme aquí la bola de cristal del doctor Horacio Serpa y se la pongo. Póngale las manitas ahí encima. ¿Visualiza usted en esa bola de cristal la unión Uribe-Vargas Lleras o no? No, y es que ya hubo por ahí No, cualquier espere reunión. que él está No, concentrando espere, la bola de espere. cristal. Mire, Es que- se está concentrando. Pero es que esa bola de para No le dañe la No, ilusión. pero espere un No, momentico. porque toca dar Mucho invierno, no se ve casi. Sí ve usted que le sacó la misma sonrisa y la misma carcajada que lo de vamos a derrotar. Señor, De- yo no, me estoy dando ¿te cuenta. estás dando Me cuenta? cuentan que no, al doctor Horacio Serpa no le disgustó tanto la risotada. No. Fue a doña Rosita. La Rosita está por ahí, aquí acompañándonos esta noche de Bucaramanga. Bella, ya venimos, esto es de Buena Fuente. Vamos a hacer la primera pausa, esto se llama De Buena Fuente a través del canal regional. Esta noche emitimos desde este lugar que se llama Centro Cultural del Oriente. Emitimos desde este escenario donde nuestro invitado dice que hizo 2 grados de primaria, bachillerato, doctor Serpa. Bachillerato en el ¿no? glorioso Colegio Glori- Santander, del cual me siento Hace 62 años. infinitamente orgulloso. Hace 62 años nos dice que... Claro, en el 55 y en el 56. Ahorita Vidal lo puso a usted ahí a leer el... Aquí en la puerta había un señor grande, era como peruano, se llamaba Ernesto Avilés, alias Cosmopolita. Ah, caramba. Eso nos vendía Cosmopolita. El del Atlético Bucaramanga, que estuvo en el Atlético. El del Atlético Bucaramanga. Y nos decía, Cosmopolita. comen Cosmopolita para que puedan salir músculos y cosas de Era una eso. revista muy importante, ¿no? Bien, ahora Vidal lo puso a hacer el ejercicio de que visualice, pero fíjese lo que pasó también. La semana pasada usted vino el jueves aquí, coincidió con el doctor Humberto de la Calle. Al otro día, el viernes, estuvo también Juan Fernando Cristo. Sí. Y por esas horas también hubo un trino que llamó la atención poderosamente porque se advertía cualquier reunión que fuera a sostener con el vicepresidente doctor Germán Vargas Lleras o semejante sería previamente informada a la ciudadanía. Eso lo dijo Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter y entonces la gente empezó a especular que ya comenzaron esos devaneos, esos escarceos. ¿Ah? Pues yo no creo que se vayan a poner de acuerdo. ¿No? No, porque miren, en plata blanca. Primero reconozco el liderazgo del doctor Álvaro Uribe. No comparto la mayoría de sus criterios, pero es una persona muy importante en el país. Segundo, él tuvo a un ministro de su gabinete como candidato a la presidencia. Y lo eligieron presidente, el doctor Juan Manuel Santos. Y el doctor Juan Manuel Santos, al poco de andar, se dio cuenta que había que parar los tiros, que eso de las confrontaciones no iba para ninguna parte y entonces reconoció que había un conflicto armado interno en Colombia y buscó hacer un acuerdo con la guerrilla. Eso fue una ofensa tremenda para el doctor Uribe. El doctor Uribe no ha olvidado eso y él no va a respaldar para presidente de la República, sino a una persona de su más íntima confianza. Hay un dicho que es bastante famoso: al capo no lo perran sino una sola vez. Entonces, yo no veo al doctor Nada, Uribe no es respaldando por ahí a Germán entonces la Vargas. cosa. No, ¿No? Bueno, no. entonces se habla mucho, doctor Serpa, y de hecho, ahora que usted estaba mencionando el famoso Gallup Poll, que es la más reciente gran encuesta que se ha hecho en el país, de la fuerza que está tomando lo que se denomina la izquierda democrática o la izquierda, digamos, moderada del país, que está representada por Sergio Fajardo, por Claudia López, por Robledo. ¿Usted cree que en efecto ese es un momento que está pensando Colombia, ya no pensar en el uribista y en los prosantistas, sino buscar unas alternativas que oxigenen la política en Colombia? Veo
una gran confrontación entre sectores de centro derecha, derecha y extrema derecha contra sectores de centro izquierda y de más izquierda, radical pero democrática. Ya ahora podemos decir, cuando estamos próximos a un acuerdo con el ELN, que no se va a volver a hacer política con armas. Va a haber una lucha muy importante alrededor del tema de la paz. Hay quienes dicen, el tema de la paz tiene cansado a la gente y tal. Las próximas elecciones vamos a tener que mirar mucho el tema de la paz. Yo lo digo desde mi perspectiva. Yo soy de centro izquierda, yo soy socialdemócrata. No podemos dejar que el país quede en manos de los que quieren hacer añicos los acuerdos con las FARC. Bueno, ¿Cómo es eso de que tenemos 53 años de guerra? Se hacen 5, 6, 7 esfuerzos a lo largo de medio siglo en Colombia por lograr la paz. Se logra la paz con la FARC, ya no hay FARC como movimiento armado y ahora quieren destruir los acuerdos, por Dios. Esa es la más grande insensatez que puede ocurrir en una nación. Doctor Ahora, Serpa, a propósito del tema, Sí, claro. para seguir en esa coherencia, usted que estuvo como negociador, nos recordaba ahora en el anterior bloque, En Tlaxcala. tratando en Tlaxcala, Y en exactamente. Caracas. Esto daría para un libro, pero resumido, ¿dónde cree que hubo el factor que determinó que esta vez sí cuajara el proceso de paz y que tengamos hoy a los guerrilleros caminando? Incluso, le cuento, en la Marcha del Agua, por ahí vinieron unos muchachos, portaban camisetas y algún sector de la opinión pública, la guerrilla, y entonces la respuesta de la defensa es, nos va a tocar acostumbrarnos a verlos, si quieren, porque es Y que tremendo ya hacen pasacalle parte, en la ¿no? Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Entonces, usted que estuvo allá, ahora, ¿por qué sí ahora y no en el pasado? ¿Qué fue fundamental ahora? hombre, los colombianos somos muy testarudos. Cuando empezó la revolución en Colombia, que fue en el año 64 que se creó el ELN aquí en Santander. Chimacota. Y aquí en este colegio estudiaron varios de los que ¿Ah, sí? fundaron el ELN. Y luego, y la FARC por el lado del Tolima, Sí. etcétera. En esa época había un fervor revolucionario en América, que era a raíz de la Revolución Cubana, y había muchas reservas sobre el imperialismo norteamericano y la pobreza y todas esas cosas. Y por eso se crearon muchas guerrillas aquí, en Colombia y en muchos otros países de nuestra América. Pero a cabo de 20 años eso no produjo ningún resultado. Y entonces se fueron buscando nuevos caminos para luchar para la reivindicación de los pueblos. Y se hicieron acuerdos en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, se hizo en Venezuela, en El Salvador. Pasaron las épocas difíciles del Uruguay, de la Argentina, se derrocó digamos, la derecha chilena Allende. tumbó a Allende y luego vino el plebiscito que tumbó a Pinochet, etc. Y aquí seguíamos lo mismo. Cambió el mundo, se cayó la cortina de hierro. Ya los países socialistas de otras épocas se volvieron capitalistas y aquí seguíamos haciendo una revolución. Yo me sorprendí cuando en los diálogos del Caguán me encontré con Alfonso Cano, él con su uniforme de lucha militar, y nos pusimos a hablar porque nos conocíamos incluso desde antes de que él fuera guerrillero. Y entonces yo le dije, oiga, Alfonso, pero pónganse serios. Ya no hay la cortina de hierro, ya no hay el imperio soviético. Y entonces dijo, no, lo que pasa es que ahí ya hay que corregir la historia. Entonces antes era Marx y Lenin, ahora es Marx y Marulanda. Entonces no querían cambiar, ¿ve? Pero con el tiempo los hechos son tosudos, se dieron cuenta que realmente el mundo había cambiado, se dieron cuenta además de que el país se había fortalecido militarmente, de que ya les estaban dando por la cabeza, porque el cuento era, nunca nos han tumbado a nadie del secretariado ni del comando central, y empezaron a caer. Imagínense, tumbaron al comandante militar, que era el mono Jojoy, Ojoy.
cayó Reyes, que era como el continuador de la lucha ideológica y no sé qué cosas, y otros, el bueno, propio varios, Cano. varios. Entonces Cano resolvieron hacer la paz. Sí. Cano cayó cuando empezaban las conversaciones, pero ya estaban tan convencidos Que siguieron. que cuando cayó su comandante general, siguieron. Por eso es que yo creo tanto en que la FARC van a cumplir. Pasemos a otro tema. Usted votó la reforma tributaria, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿cómo ir a hacer campaña con Santos desprestigiado? El Partido Liberal, aunque usted dice que no, para mí, según lo que veo, y hablando en serio, está mal. Y todos los partidos políticos. ¿Cómo va a hacer usted para ir a hablarle al público cuando usted votó la reforma tributaria que nadie quería? Únicamente el gobierno y usted que votó. Pero ¿Cómo? es que yo no votamos mucho. No, por eso. Mucho. Pero ¿cómo? Bueno, yo le digo Pero porque es que usted está acá. yo no soy un elector de la reforma tributaria vergonzante. No, pero es que usted votó Yo lo por hice. ella. ¿Cómo? Votó por la reforma tributaria. Claro, pero yo por no- aumento del IVA y todo Pero eso. póngale cuidado, digo yo, que yo no soy vergonzante de eso, yo no me agaché, me metí bajo el pupitre para decir que votaba afirmativamente, tampoco quise hacer lo que hicieron otros, que se salieron y no votaron, ¿ok? No, primero yo cumplí lo que había dicho, que era no dejar elevar el IVA en los productos de la canasta familiar. Les quiero contar, la receta que había era, aquí hay 3 clases de IVA, 0 IVA, 5% de IVA, 16% de IVA, ¿ve? Según los productos. Querían dejar solamente 2 categorías, 5 y 21. Esa fue la presentación primera que se hizo cuando empezaron los prolegómenos de la campaña. Nosotros dijimos en el partido no aprobamos el aumento del IVA en la canasta familiar, no se aumentó el IVA en la canasta familiar, incluso se aumentaron los productos que pasaron a ser exentos, hubo unos productos que pasaron de tener 16 a tener 5, estaban recetados para tener 21, luego el gobierno bajó 2 puntos hasta el 19. Recuerdo las toallas femeninas, ¿ve? Y al lado de eso como un poco de productos. Y se hizo una cosa muy importante, que fue que no se dejó disminuir la suma a partir de la cual se declara renta y por consiguiente se paga impuesto de la renta. En cuando empezó la campaña, la reforma, estaba en 1,5 millones y se propuso elevar a 3 millones de pesos. Todos los que ganaran, no, perdón, es al revés, solamente de 3 para adelante se pagan en este momento, son 2,900,000 y pico. Sí. Bueno, pues eso se propuso bajar a 1,5 millones, que ganara más de 2 salarios mínimos tenían que declarar y pagar renta. Eso se evitó. Eso fue una cosa supremamente importante, se mantuvieron una serie de cosas, pero espéreme que esto es la primera parte, pero me adelanto para la segunda. El país venía de una bonanza petrolera, ¿sí? Cada año Ecopetrol le giraba un cheque al gobierno por 23 billones de pesos. Tómele lo que le corresponde, señor gobierno, de sus utilidades. Ustedes saben que el gobierno es el dueño del 90% de Ecopetrol. Correcto. Utilidades tantas y no sé qué, señor gobierno, le corresponden 20 y pico billones de Con pesos. B. El precio del dólar Del estaba, petróleo. del precio del petróleo estaba a Bordeó en algunas 130, épocas. 130, Sí. el barril llegó hasta 140 y pico, luego bajó a 120 y de pronto y llegó a valer $28 el barril. El país sufrió un trastorno tremendo, porque ese cheque
de 23, 22, 23 billones de pesos se redujo a 900.000 millones de pesos. Una catástrofe porque el gobierno en el entretanto, buscando la manera de aprovechar con un criterio social la bonanza petrolera, le aumentó el número de beneficiarios del bono de los ancianos. Sí, claro. ¿Ve? Había 1.200.000, lo elevó a 3,5 millones. Aumentó en un 70% esta organización de familias ¿En acción? Familias en acción a las cuales dan un subsidio mensual. Creó el gobierno el programa de educación de calidad y dispuso construir 30.000 aulas nuevas para los establecimientos educativos oficiales en Colombia y modernizar todas las otras. Propició una cosa que es supremamente importante, que se llama el PAE, que es el programa de alimentación de los niños. En fin, 14 programas que si no se aumentaba el IVA se iban a caer. Me Pero, permite, entonces, me permite nos toca ser hacer el una malo, pausa. me permite ser el malo de la película. No, déjeme, Dos porque cosas. hasta este momento ustedes me tienen No, de malo. porque- Entonces, un minuto para terminar. Oiga, si no se hubiera, con todas las peluqueadas que se metieron, hecho el aumento del IVA, que no fue el aumento de 19%, sino del 3%, hubiera habido una catástrofe social en el país. Si tenemos dificultades, si no alcanza la plata, si no existen posibilidades para atender todas las circunstancias relacionadas con salud, con educación, con vivienda, etcétera, hubiera sido la catástrofe. Entonces, a mí no me da vergüenza, yo sí voté esa reforma, lo hice a conciencia, hago públicamente todos los debates que sean necesarios y no me da pena ir a buscar votos para ser senador de la República frente a esa circunstancia, porque para mí no es una circunstancia deshonrosa. Es que les quiero contar, es que los estados funcionan porque hay impuestos. No nos vengamos ahora a echar el cuento de que es Claro. que tener impuestos es malo. Claro, claro. ¿Ve? doctor Les Serpa. quiero contar otra cosa, pónganle Pero- cuidado. pero Como es si que había- si lo no, último, si lo último, los lo último, televidentes nos Vidal. van a regañar Vidalito, dijeron, "Ay, Vidalito, usted también sabe que le dice Vidalito". Vidalito, lo Dicen, último. oiga, los agarró Lo el último. doctor Serpa allá Pegamos y el los Vidalito. Venga, agarró y Vidalito, les mire, hizo y los esto, cayó. eso es medio minuto. Se había venido abajo la productividad del país, pues hubo una rebaja notable de impuestos para los empresarios. Se eliminaron 2 impuestos que venían jugando anexos al impuesto de renta y se dispuso que en 3 años los impuestos de renta de los empresarios bajaron de 40 y pico a 32. Se mantuvieron unas extensiones para estimular la producción. No, pues claro que es malo subir los impuestos. ¿A quién le gusta que le suban los impuestos? Pero la clase popular y la clase media baja no se afectó en nada. Doctor Serpa, Nos toca hacer pausa, Vidal. sí, Nos lo que toca pasa es que Vidal. este Pero es caso... que fundamental Vidal, la Sí, pregunta. lo Vidal. que pasa es que nos tienen y usted va a merecer también una serie de insultos que nos están ya propiciando a través de las redes sociales. Y resulta que es que esas explicaciones es como cuando le dicen, uy, lo mataron de 500 puñaladas. Aquí no mataron al pueblo colombiano de 500 puñaladas, sino fue una matada, como dicen en la larga popular, pasito, pero lo mataron. Es que Con eso. ese es el Entonces, ¿qué cuento de pasa? Entonces, Rosita usted habla- Elvires. Claro. Esa es el corrida de Rosita Elvires. ¿Cómo es la cosa? Que de 5 tiros No, que le pero- dieron, solamente uno era de muerte. Claro, ¿Ve? claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de tantas peluqueadas y tantas explicaciones que tienen para eso, Mauricio Cárdenas está diciendo que vamos a crecer 1 punto algo, que el Vidal. crecimiento de la economía está prácticamente paralizada. Los empresarios se están quejando y además dicen, sí, hay PAE, sí, hay aulas y todo lo demás, pero buena parte de ese dinero
se está utilizando todavía, porque le achacan eso al gobierno, en la famosa mermelada, que la mermelada no solo ahora la del ñoño y la de Musa en la costa, sino que la mermelada va disfrazada por varios de esos elementos. Entonces digamos que es una crítica que va permanente y que en ese orden de ideas la gente no coma entero. ¿Para qué me pone a hablar bien del ministro de Hacienda? Eso es conservador, Conservador. Le quiero decir esto. El último informe de la CEPAL, el crecimiento más importante de América Latina es el de Colombia. Vamos Sí, claro. Vamos a hacer, Por Vidal, supuesto. nos toca hacer pausa. Bueno, sí. ¿Qué hacemos con Vidal y con Alfonso? Ya vamos a hacer la primera pausa. Esto se llama De Buena Fuente a través del canal regional. Vidal y Alfonso se indisciplinaron y entonces eso hace que este último tramo sea mucho más corto y nos toca ir ¿Y el rápido. doctor Horacio no? No, Claro. se disciplinaron. Claro. Doctor Serpa, No, no, es que ustedes quedan unas banderillas terribles. Senado de la República. Sí. Sí. ¿Por qué elegir votar por Horacio Serpa otra vez al Senado de la República? Primero porque soy útil en el Congreso de la República, porque tengo una gran experiencia, porque hay necesidad de tener, como lo ha tenido en este momento el país, un defensor de la paz en el Senado. En fin, yo pienso que, ¿por qué gracias los viejos nos van a tratar como muebles viejos? ¿No? Esa era mi pregunta. Nosotros tenemos toda la capacidad, yo no me dejo archivar antes de tiempo, yo tengo mucha fuerza, ¿sí? Mucho amor por la política, mucho querer a mi partido, mucho respetar a todos los demás políticos y mucho que hacer por Colombia. Ya se supo de dónde es, ¿no? Mucho lo bueno, ¿no? Sí, Sí. mucho, entonces Oiga, ya sabemos. mira. Doctor Serpa, pero muchos críticos dicen, pero el doctor Serpa debería estar ya disfrutando de la pensión, levantándose a las 8 de la mañana, salir a tomar el sol. ¿Ya qué hace molestando más? Pues le quiero contar, Vidal, que tengo pensión hace más de 10 años o 15 y no la uso. ¿Ah, no? No porque me gusta estar en la acción, me gusta Actividad. estar sirviéndole al país. Doctor, ¿Ve? Y además tengo una gran relación con la familia me autoriza a esto. ¿Ve? Rosita y yo tenemos 45 años de casados, 3 años de novios, tuvimos 3 hijos, tenemos... por cierto, uno de nuestros hijos se metió a la política Claro. y es presidente del Consejo Ya. Distrital de Bogotá. Sí, lo vimos le- tomándose Sí. selfies con el Oh, Papa. Imagínense, ese Ahorita sí le que vamos a salió preguntar. bueno. Óigame, doctor Oiga, Serpa, y tenemos 3 nietos y medio, ¿Cómo así? ¿medio por qué? porque en febrero nace nuestro cuarto nieto. Varones. ¿Cómo se va a llamar? De manera que, mire, aquí habiendo tantas niñas bonitas, traeremos a nuestros nietos aquí para que se vayan relacionando. Oiga, doctor ¿Ve? Serpa. Porque eso dentro de 20 años Sí. son unos muchachos con unas niñas muy hermosas y de ahí salen matrimonios Mire, y todo eso. esto, póngale cuidado. Votaciones, el Partido Liberal obtuvo en las últimas regionales 150.000 votos más mal contados en Santander, usted 40, Jaime Durán 38, yo Honorio saqué Galvi 41 y 26, pico, ¿sí? sí. Juan Manuel Galán 5.409, en Bucaramanga usted obtuvo 6.800, en Barranca 5.260, más o menos va a estar por ahí, ¿cree? Pues, pienso que podría sacar unos votos más ¿Más? y los santanderianos me dan ese apoyo que necesito. Y finalmente, la de irnos, y es, ahora nos nombraba a Horacio José, hoy presidente del Consejo Distrital. ¿Será que Horacio José viene a hacer política aquí, a ser gobernador de Santander? Eso dicen en la calle, que tendría ganas. Pues, digamos, yo no puedo decir nada por él porque él es dueño de su propio destino, pero lo está haciendo muy bien. Quiere mucho a Santander, es santanderiano, él es barranqueño. Pero se le ha presentado una oportunidad en Bogotá y lo está haciendo bien. Él está acarenciado, se dice, acarenciado con Bogotá en este momento. Lleva a Santander en el alma, vive pendiente de Santander. No sé qué puede ¿Usted pasar en el aspira, futuro. usted aspira con Horacio José a sacarse el clavito de los 3 intentos que no pudo y de pronto que el hombre llegue al sólido de Bolívar? Uy, no, esa pregunta sí es muy difícil. Esa es más No, de la no, bola, pues, más por de la bola supuesto. también, Ese ¿no? sí, saque la bola otra Por- vez, venga, por- se la traigo otra vez y se Por la pongo acá. supuesto que,
Por supuesto que yo quisiera, pero la que más quiere es Rosita, ¿no? Esto. No, es muy difícil, pero va muy bien, va muy bien. Y la de irnos, cámaras, ¿cuáles cámaras aquí en Santander? Hombre, nosotros tenemos un proceso, digamos lo que llamamos los amigos de Serpa. Sí. Tenemos un proceso muy interesante con unos grandes aliados. Por ejemplo, el equipo de Carlos Alberto Morales, el equipo de los hermanos Chávez, y hay a lo largo de las próximas semanas otras sorpresas interesantes. Y estamos en un proceso de análisis para ver cómo tenemos una cámara que satisfaga las querencias de los santanderianos. El doctor Horacio Serpa hoy nos ha demostrado que es un político de cartel porque no se dejó picar la lengua ni de Vidalito ni de Alfonso Pineda con aquello ¿Y usted que qué? todo iba a ¿También? presumir, iba a ser una batalla de dichos, de expresiones contra Rodolfo Hernández. No, Bien, bien. Nada. Venga, la de No, irnos, no, yo- Sí. Didier lo satisface después Gobernador. de toda la pela que se dio. ¿Es el gobernador que usted quería para Santander sí, es muy después de bueno. 19 meses? Es muy bueno Didier, está recuperando mucho la economía del departamento de Santander. Hombre, ustedes saben mejor que yo lo que está haciendo aquí en Santander, porque yo no vivo sino la mitad del tiempo en Santander, la otra tengo que cumplir mi tarea legislativa. Pero en Bogotá se mueve como pez en el agua, consigue plata, vincula a Santander a muchísimos programas, etcétera, lo quieren en el alto gobierno, en el Congreso, etcétera. Hombre, magnífico gobernante. Nos vamos. En 8 días, otro de Buena Fuente aquí a través del canal Regional TR. Canaltro.com